Este sagrado día de Shabbat, así que vamos a aprovechar este tiempo especial para poder meditar un poquito en una sección de la Torá mientras nos llegan los minutos para hacer Havdalah. ¿Ok? Una información importante que estuvimos mencionando en la comida, ¿no? Y que es importante recordarla una vez más. El próximo martes, desde el amanecer, no desde la caída del sol, desde el amanecer hasta la caída del sol, es el ayuno del día de Tebet. ¿Ok? Si no lo puede hacer todo el día, desde el amanecer hasta la caída del sol, por lo menos 6 horas. Por lo menos 6 horas. ¿Ok? Vamos a aprovechar ese día de ayuno. Hay circunstancias importantes que se están viviendo a nivel mundial y que se requiere ese clamor celestial, ¿ok? Principalmente por Jerusalén. Sabemos que los conflictos entre Irán y los Estados Unidos pueden tener represalias en Israel, ¿ok? Y tenemos que orar por la paz de Jerusalén, para que el Eterno guarde, proteja a los habitantes de la Tierra Santa y a todos los habitantes de Eretz Israel. ¿Ok? Y además de eso, otros acontecimientos, y que orar mucho por esta nación, especialmente por la ciudad de Nueva York, donde nos encontramos ahorita. Ocurrieron muchos atentados durante el mes dicembrino, entre los días de Hanukkah, ocurrieron también atentados a la comunidad judía, y esto es alerta. Y ahora con este incidente con Irán, la alerta roja está al máximo. ¿Okay? Entonces hay que orar mucho por esta nación y especialmente por la ciudad de New York. ¿Okay? Y orar también por Latinoamérica, especialmente por Colombia, ¿verdad? Los planes que estuvimos hablando en el almuerzo, los planes que hay de querer desestabilizar el gobierno de Iván Duque, ¿ok? Esos planes. Y hay que orar mucho también por Venezuela, las tomas de decisiones que se van a ocurrir en este año, que permita el cielo que ocurra el fin de esta etapa tan difícil y que pueda resurgir una nueva Venezuela. ¿Ok? Tengamos en mente y en nuestro corazón cada una de estas peticiones de oración, ¿verdad? Y estemos allí en tefilá, estemos allí conectados con Hashem, y que este periodo de ayuno también podamos aprovecharlo para nuestra fortaleza espiritual, ¿ok? Nuestras vidas espirituales puedan ser fortalecidas por el Eterno en este tiempo. ¿Okay? Así que el 10 de Tebet es ese ayuno y estemos ahí alerta. ¿Okay? Bueno, quiero aprovechar un poquito este día de Shabbat para hablar de una porción de la Haftarah. ¿Okay? Una porción muy extraordinaria. Y debido a la importancia que tiene esta porción, voy a leer el texto de la Haftarah en este día de Shabbat. Voy a aprovechar a leerlo y luego voy a comentar algunas cosas importantes para que podamos comprender el momento de nuestra visitación. ¿Okay? Enseña nuestro rabino, que la paz y la bendición sea sobre él, que lo peor que le puede pasar a un creyente es que no esté conectado con lo que Dios está haciendo. ¿Okay? Dios está haciendo muchas cosas extraordinarias y uno está pendiente de otras cosas. ¿Okay? Poder sintonizar, poder ver el plan profético de Dios y entender el momento que nos está tocando vivir es de suma importancia. ¿Okay? Dice nuestros profetas, está escrito en la Tanaj, que todo lo que Hashem va a hacer se lo revela a sus siervos los profetas. Y dice Salía Kefa en la segunda carta que él escribe, la segunda carta de Pedro, dice:
que la palabra profética es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana amanezca, ¿ok? Y resplandezca en nuestros corazones. Si hay algo que tenemos que estar pendientes es lo que los profetas de Israel anunciaron, ¿ok? Y cuando nos conectamos con lo que los profetas de Israel anunciaron, podemos entender el tiempo maravilloso que nos ha tocado vivir. Yo siempre digo algo. Hace muchos años atrás, cuando yo inicié en los caminos del Eterno, en el otro campamento donde primero inicié, yo vivía constantemente en un llanto. ¿Por qué? Porque cuando comencé a leer la Biblia por primera vez, cada historia que yo leía, yo decía, ay, si yo hubiese vivido en los días de Abraham, si yo hubiese vivido en los días de Isaac, si yo hubiese vivido en los días de Jacob, si hubiese vivido en los días de Moshe. Y cada vez que leía una historia, yo decía, ¿por qué no viví en aquellos días? ¿Verdad? Y así iba, cada vez que iba leyendo, era un anhelo, una nostalgia. ¿Por qué no viví aquellos días? ¿Por qué me tocaron vivir estos días? Pero luego entendí que los días más extraordinarios son los que me tocaron a mí a vivir. Luego entendí que los profetas de Israel vieron estos días y ellos quisieron vivirlo. Isaías vio estos días y quiso vivirlo. Jeremías vio estos días y quiso vivirlo. Ezequiel vio estos días, no fueron para ellos. Ellos lo vieron, los vislumbraron. Una visión. Pero ¿para quién eran esos días? Para ti y para mí. Pero ¿por qué no estamos viendo la expectativa, el tiempo extraordinario que nos ha tocado vivir? Porque estamos absorbidos por la tecnología, nos las pasamos viendo un teléfono y estamos todo el día metidos en el teléfono, estamos metidos todo el día en el televisor, estamos metidos todo el día en la computadora y no estamos viendo lo que Dios está haciendo. Nuestra conciencia está cegada. Y la única manera de poder despertar nuestra conciencia y entender lo que estamos viviendo es leyendo la palabra de los profetas. Tomando esa antorcha que alumbra el lugar oscuro y andar con ella, caminar con ella, para que eso nos dé la conciencia profética de lo que nos ha estado tocando vivir. Así que con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua, con el permiso de nuestro Rabí Dan, que la paz y la bendición sea sobre él, y con el permiso de cada uno de ustedes, de los líderes y cada uno de los miembros de esta comunidad, y de todos los que están conectados con nosotros virtualmente, vamos a hablar entonces acerca de esta palabra profética que recibió el profeta Ezequiel. Y para que tú puedas degustar lo que está allí, yo lo voy a leer, no es muy larga, lo voy a leer completa, ¿ok? Va desde el capítulo 37 de Ezequiel, versículo 15 hasta el versículo 28, ¿ok? Y luego voy a tocar algunos aspectos importantes de esta profecía. Dice así: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushani v'otah v'tzivanu al divrei Torah. Amén. Este teléfono me asusta a mí un montón. Pero bueno, dice así el profeta Ezequiel: fue la palabra del Eterno a mí diciendo, tú, hijo de hombre, toma para ti un palo y escribe sobre él para Yehudá y para los hijos de Israel sus compañeros. Y toma otro palo y escribe sobre él para Joseph, para Efraín, su vástago, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Lo acercarás uno al otro hacia ti como un solo palo y estarán unidos en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿acaso no nos vas a decir qué es con todo esto? Dile a ellos, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo el palo de Joseph, que está en las manos de Efraín,
y a las tribus de Israel sus compañeros, y los colocaré a ellos junto a él, con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y estarán los palos que escribiste en ellos en tu mano ante los ojos de ellos. Y les dirás, así dice el Señor, el Eterno, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre todas las naciones a donde fueron allí. Los juntaré de alrededor y los traeré a su tierra. Los haré una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será para todos por rey. Y no serán más dos naciones, ni se dividirán más en dos reinos otra vez. No se impurificarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con sus delitos. Los salvaré de todos los lugares donde habían pecado, y los purificaré y serán para mi pueblo, y yo seré para ellos por Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y un solo pastor habrá para todos. En mis justicias se encaminarán, mis leyes cuidarán y las cumplirán. Habitarán sobre la tierra que entregué a mi siervo, a Jacob, que habitaron en ella vuestros padres. Habitarán sobre ella ustedes, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será rey sobre todos ellos. Y concretaré con ellos un pacto de paz. Un pacto eterno habrá con ellos. Los colocaré, los aumentaré y colocaré mi santuario dentro de ellos para siempre. Estará mi morada sobre ellos y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces sabrán las naciones que yo soy el Eterno, el que consagro a Israel al estar mi santuario en medio de ellos, forever, para siempre. ¿Ok? Yo sé que algunos de ustedes ya manejan bien este tema, pero también sé que tenemos algunas visitas con nosotros en este día y que quizás no pueden entender toda la riqueza importante que está en esta porción de los profetas. Y que además seguramente este video lo podrán ver otras personas. Y por eso quiero tomar unos pequeños minutos para poder explicar qué es lo que está ocurriendo aquí. En un punto de la historia de nuestro pueblo Israel se dividió en dos naciones. Fueron los días después de la muerte de Salomón, rey de Israel, hijo de David, donde por causa de toda la idolatría que trajo Salomón a la tierra de Israel, Hashem envió una palabra donde Israel sería dividida en dos casas o en dos reinos. Y no fue sino hasta los días de Roboam, hijo de Salomón, cuando aquella palabra que recibió el profeta se cumplió. ¿Y qué ocurrió? Unos líderes de las tribus de Israel fueron a donde el nuevo monarca, Roboam ben Shalomo, a pedirle que bajara los impuestos de la nación. Estaban altos y que estaban agravando a muchos de los habitantes de Israel en aquellos días. Ellos fueron con esta petición y le dijeron al monarca: bájanos los impuestos y todo Israel te servirá. Roboam le pidió unos días para poder darle respuesta a estos príncipes de las otras tribus de Israel. Y Roboam, para poder dar una respuesta, quiso consultar. Y en primer lugar consultó con los ancianos, a los cuales le dijeron: si tú le bajas los impuestos, ellos te serán leales para siempre. Así que actúa de esa manera. Pero ese consejo como que no le agradó mucho a Roboam. Y fue y consultó a los jóvenes. Y cuando consultó a los jóvenes le dieron otro consejo. Le dijo: sé más duro que lo que fue tu padre.
Si tu padre le subió los impuestos, tú súbelos más. Que ellos siendo monarca les gustó mostrar que... Y cuando llegaron los príncipes de Israel, los príncipes de las tribus de Israel, a buscar la consulta de... Se los voy a incrementar, se los voy a subir. ¿Y qué ocurrió? Los príncipes de las tribus de Israel le dijeron a Roboam, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Israel a sus tiendas. Y en ese momento, 10 príncipes de las 12 tribus de Israel, 10 príncipes de las 12, es decir, 10 tribus, tomaron la decisión de separarse del reino de David y establecer ellos aparte un reino en el norte de Israel con la capital de Samaria. Y es así como en ese tiempo, en los días de Roboam, hijo de Salomón, Israel se dividió en dos naciones. En dos naciones. Una nación al norte, con capital en Samaria. Y establecieron en esa ciudad como rey a Jeroboam, como rey del reino de Israel. Y al sur quedó otra nación más pequeña, conformada nada más por dos tribus. La tribu de Judá, de donde era Roboam, y la tribu de Benjamín, que había decidido apoyar al reino de Judá. Dos tribus al sur. Obviamente, Roboam quiso responder a eso. Y quiso preparar las tropas para obligar a los habitantes del reino del norte a que se sujetaran a sus edictos. Y cuando Roboam iba en camino con las tropas de su reino a obligar a los habitantes del reino del norte a escuchar sus edictos, aparece un profeta en el camino y le dice: Roboam, no lo hagas, porque esto viene de parte de Hashem. Y cuando Roboam entiende que esto viene de parte de Dios, Roboam decide retornar a su reino y aceptar los designios divinos. Por lo tanto, en ese momento, el Israel, que era una sola nación, se dividió en dos naciones. Un reino en el norte y un reino en el sur. Un reino del norte con 10 tribus y un reino del sur con 2 tribus. Y ese es el contexto en el cual puedes apreciar en la profecía de Ezequiel. Se hablan de dos reinos, se hablan de dos palos. Le dice: toma un palo y escribe en él para Judá. Y escribe otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel. ¿Por qué? Porque la realidad que está viviendo el profeta Ezequiel es que Israel está dividido en dos naciones. ¿Y cuál es el mensaje entonces que Dios le trae a estas dos naciones? Que esta división no será para siempre. Que llegará un momento, llegará un punto cuando el Eterno tomará a estos dos reinos y los unirá otra vez y serán uno para siempre. Uno para siempre, dice el profeta. Hasta el punto que dice: mi siervo David habitará con ellos y será rey sobre ellos, y pondré sobre ellos mi santuario para siempre, dice el profeta. Por lo tanto, esta división que ocurrió en los días de Roboam no sería algo que sería eterno, sino que llegaría un momento donde se unificarían estos dos reinos una vez más, y luego entonces vendría una unidad extraordinaria en Israel que llegaría hasta la eternidad. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, déjame decirte algo. Han pasado casi 3000 años de esa profecía.
Han pasado casi 3000 años de esa profecía y hasta este momento no se ha cumplido. Hasta este momento los dos reinos permanecen divididos. Y de hecho, uno de esos reinos, el más grande de todos, que estaba conformado por 10 tribus, desapareció por completo. No tenemos rastros de este reino, ni de sus habitantes. Pero lo que está perdido para el hombre, para Dios no está perdido. Y Dios prometió que tomaría un día a los hijos de Israel de entre todas las naciones en donde se encuentren y los traería de una vez más a su tierra y los uniría con Judá y sería cumplimiento de esta profecía que estamos viendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la profecía de Ezequiel que estamos analizando en este día de Shabbat es una profecía que aún no ha tenido el tiempo de su cumplimiento. Aún no ha ocurrido el tiempo de cumplimiento de esta profecía. Es por eso que tú puedes entender, por ejemplo, por qué hoy en día a los habitantes de Israel le decimos ¿cómo? Judíos. ¿Por qué le decimos judíos? ¿Por qué le decimos judíos? Porque son los habitantes del reino del sur. Son los habitantes del reino de Judá. El otro reino desapareció. Y los habitantes del reino que desapareció se conocen hoy en día como las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? Están dispersas entre todas las naciones. En la próxima parashá que vamos a tener la próxima semana con el Ayol Eterno, que es la parashá Vayehi, es una parashá muy especial, porque es el momento cuando Jacob bendice a sus hijos. Jacob va a bendecir a cada uno de sus hijos. Y antes de bendecir al resto de sus hijos, Jacob toma a sus dos nietos, a Efraín y Manasés, y los adopta como hijos suyos. Esto está en la parashá Vayehi. ¿Y qué hace cuando Jacob adopta? Todos conocemos la extraordinaria hecho que ocurrió en ese momento cuando Jacob colocó la mano derecha sobre el niño menor y colocó la mano izquierda sobre el hijo mayor. Y cuando Joseph, el padre de estos dos muchachos, está viendo esto, dice: padre, no así, porque el mayor es este, pon tu mano derecha sobre él. Pon tu mano derecha sobre este muchacho. A lo que contesta Jacob estas palabras: lo sé, hijo mío, lo sé. Este será grande, pero su hermano menor será más grande que él, y de él saldrán, ¿qué cosa? Multitud de naciones. Multitud de naciones. Entonces, ¿dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? Formaron multitud de naciones y se encuentran en el mundo dispersas, formando multitud de naciones. Y déjame decirles algo con toda seguridad. Nuestro continente americano fue uno de los continentes que más recibió de estas ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuestros aborígenes, nuestros indígenas, son descendientes de tribus perdidas. Hablaban lenguajes parecidos al hebreo. Construyeron edificaciones parecidas a las edificaciones que se construyeron en Egipto cuando fuimos esclavos. Por ejemplo, en Venezuela, una escritora judía escribió un libro que se llama Colibrí. Colibrí se llama el libro, que significa voz hebrea. Colibrí. Y ella escribe palabras autóctonas de los aborígenes
que son hebreas. Por ejemplo, ¿qué significa canoa? ¿Qué es canoa? ¿Se acuerdan de esos botecitos donde andaban los indígenas? Las canoas. ¿Sabes qué significa canoa en hebreo? Significa como Noé. Mira, estos andan como Noé. Canoa, como Noé. ¿De dónde a los aborígenes se le ocurrió la idea de poner el nombre canoa? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Y así un montón de palabras. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad que la gente se confunde mucho. Y cuando yo digo el nombre de mi ciudad, la gente piensa que es otra. Que yo vivo en Maracay. Y la gente me dice, tú eres de Maracaibo. No, de Maracaibo no, de Maracay. Okay, Maracaibo es más famosa, obviamente porque había petróleo y todas estas cuestiones. Era más famosa. En mi ciudad no, mi ciudad está a 8, 9 horas de Maracaibo. No estamos ni cerca. Okay, no estamos ni cerca. Pero estas dos ciudades tienen nombre parecido, Maracay y Maracaibo. ¿Y sabes qué significa Maracay? ¿Y sabes qué significa Maracaibo? Significa aquí hay aguas amargas. En hebreo. Aguas amargas. Y las dos ciudades están a la orilla de un lago de aguas amargas. ¿Quién le puso? ¿Por qué los indígenas llamaron a estos lagos Maracay, Maracaibo? ¿De dónde sacaron eso? ¿Qué significa aguas amargas? ¿Por qué? ¿De dónde lo sacaron? Cuando uno ve los habitantes aborígenes latinoamericanos y americanos en total, seguramente fueron ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el Eterno dijo que las llevaría a todas las naciones, hasta los confines de la tierra, los llevaría. Pero llegaría el momento en que Dios los tomaría otra vez y los traería de vuelta a su tierra. Entonces, antes de que ocurra esta profecía, cuando venga el Mesías y nos tome de entre todas las naciones y nos lleve a la tierra de Israel, por ahí esta mañana un hermano decía, yo no sé cuándo podré ir a Israel, quizás no vaya nunca. Y yo le decía, ¿vas a ir alguna vez? Por lo menos vas a ir con Masías. Porque Masías no te va a llevar más allá del sol. Masías no te va a llevar más allá del sol. Como dice un corito. La Escritura no dice esto. Los profetas de Israel dicen, tomaré a los hijos de Israel entre todas las naciones y los traeré de vuelta a su tierra. No más allá del sol, a su tierra. Entonces, a lo mejor nosotros no podamos tener la bendición que tuvieron algunos de ustedes de ir a Israel ahorita, pero cuando venga el Mesías, todos vamos a ir a Israel. Todos vamos a ir a Jerusalén. Porque así está prometido en los profetas. Entonces, lo que quiero dejarte es que antes que ocurra ese evento extraordinario, cuando venga Mesías y lleve a los Israel a la tierra de Israel, primero tiene que ocurrir algo. Y es el despertar y el descubrimiento de esos habitantes de Israel que se habían perdido entre las naciones. Y es precisamente lo que está ocurriendo en nuestra generación. Nunca antes en la historia de la humanidad hubo un mover de personas que pudieran sentirse tan conectadas con Israel. Nunca antes hubo un mover de personas que no habiendo nacido en un hogar judío, sus corazones se hayan despertado a tal punto que se sientan judíos. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Algunos piensan que es una moda teológica.
una nueva moda que quisieron inventar algunos teólogos para hacer algo distinto. Pero el punto es que lo que está ocurriendo porque es lo que los profetas de Israel anunciaron para nuestra generación. Y por lo tanto, ese despertar que tiene tu alma, ese despertar que tiene tu corazón en este momento, donde quieres abrazar el Shabbat, donde quieres abrazar la fe hebrea, donde quieres abrazar la fiesta, donde tienes el anhelo y el deseo de ir a Jerusalén, es porque está ocurriendo un despertar profético, porque es el tiempo en que las ovejas perdidas de la casa de Israel están despertando para que se cumpla luego la profecía de que el Eterno los unirá con Judá y tendrán un solo rey y un solo pastor en la tierra. ¿Qué es lo que quiero transmitir a tu alma? Lo que quiero transmitir a tu alma es que estamos viviendo el cumplimiento de una profecía extraordinaria que fue anunciado por los profetas antiguos de Israel. Y que tú estás siendo parte de ese mover. Que tú estás en este lugar escuchando la Torá, escuchando esta fe, porque tu alma forma parte de una profecía extraordinaria que ha llegado al tiempo de su cumplimiento. Y quiero finalizar esta enseñanza anunciándote algo que también anunciaron nuestros profetas, para que tú entiendas el rol que tienes que cumplir en este tiempo extraordinario y profético que nos ha tocado vivir. Mira lo que dice Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16, versículo 14 en adelante, dice así: vienen días, dice el Eterno, en que no se va a decir más: vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Presta atención y escucha lo que dice el profeta Jeremías. No se va a decir más. No se va a decir más: bendito sea Hashem que sacó a Israel de Egipto. Esas palabras de bendición las hacemos nosotros en todas las ocasiones. En Shabbat, en Pesach, en cada una de las festividades. Bendecimos al Eterno por habernos sacado de Egipto. Pero dice Jeremías que va a venir un día donde no se va a decir más eso. Eso que ahorita es el fundamento del pueblo judío, eso que ahorita es el fundamento de la fe judía, va a quedar en el olvido. ¿Y por qué va a quedar en el olvido? Dice el profeta Jeremías, sino que se va a decir: bendito es el Eterno que ha hecho subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde habían sido arrojados, y los volveré a traer a su tierra. ¿Qué está diciendo Jeremías? Jeremías está diciendo que va a ocurrir algo que va a ser más glorioso y que va a ser más extraordinario, que la salida de Egipto va a quedar, por decirlo de alguna manera, en pañales. Lo que ocurrió en Egipto con las plagas, con la partición del mar, con todas las cosas gloriosas que hemos visto en películas, que hemos leído en la Escritura, todo eso extraordinario que ocurrió en Egipto quedará en pañales en comparación con lo que va a venir. Tanto así que la primera redención será olvidada por causa de la segunda redención. Pero ahí no termina Jeremías. Mira lo que dice Jeremías. ¿Cómo va a ocurrir eso? Y aquí es donde yo quiero dejarte esto.
para que tú entiendas cuál va a ser tu rol en este tiempo profético que nos ha tocado vivir. Dice Jeremías capítulo 16, verso 16. Dice así: he aquí yo envío muchos pescadores, dice el Eterno, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán de todo monte, por toda colina y por toda grieta. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos y no se han ocultado delante de mí. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? ¿Cómo Hashem va a causar el despertar de las ovejas perdidas de la casa de Israel para despertarlas y traerlas de vuelta a su tierra? Dice Jeremías: el Eterno enviará muchos pescadores y luego mandará muchos cazadores que los pescarán y los cazarán. Nuestro santo maestro Yeshua hizo una alusión a esta profecía. En una oportunidad Yeshua le dijo a sus seguidores: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿A qué se estaba refiriendo Yeshua? A estas palabras de Jeremías. A estas palabras de Jeremías, donde Jeremías vio a pescadores y a cazadores buscando a quienes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los días de Mashiach están cerca. Esos días gloriosos y extraordinarios que desembocarán a la humanidad con la venida de Mashiach ya están cerca. Pero mientras Mashiach venga, mientras Mashiach aún no ha llegado, tenemos que cada uno de nosotros levantarnos como pescadores. Tenemos que cada uno de nosotros levantarnos como cazadores. Tenemos cada uno de nosotros hacer el trabajo de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Allí donde tú estás, en tu trabajo, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, tus vecinos. Muchos de ellos son ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué están esperando? Están esperando a ese pescador y a ese cazador que se levante en esta generación para traerlos de vuelta a su casa, para traerlos de vuelta a su redil. Llevemos este mensaje de redención. Despertemos el alma de los corazones de los hijos de Israel. Hagamos que el shofar suene y se estremezca el espíritu de esas ovejas perdidas de la casa de Israel que están a nuestro alrededor, así como tú estuviste perdido, sin Torah, sin Shabbat, sin mandamientos. Que tú puedas ser instrumento de Hashem para causar y despertar a todas esas ovejas perdidas que están a tu alrededor. Llegará un momento donde aquí, en esta ciudad de New York, habrán casas de estudio de Torah en Brooklyn, habrán casas de estudio de Torah en Bronx, habrán casas de estudio de Torah en Manhattan, habrá casas de estudio de Torah en Long Island, habrá casas de estudio de Torah en Queens, habrá casas de estudio de Torah en New Jersey, hasta en Pensilvania están hablándome por aquí. ¿Por qué? Porque el Eterno va a levantar de este lugar pescadores y cazadores que buscarán a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No perdamos ese norte. No dejemos que las circunstancias que estamos viviendo nos hagan perder el norte. Dispongámonos en las manos de Hashem. Hablemos de esta sagrada Torah. Hablemos de este tiempo de restauración a cada una de las personas y convirtamos en esos instrumentos de Dios para que la tierra sea llena del conocimiento de Hashem como las aguas cubren la mar.
Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y que la Torah de Hashem siempre esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Shabbat Shalom. Hashem les guarde. Dios les bendiga.